Campeones en los más importantes torneos. Organizadores de eventos multitudinarios. Llevados a cabo en grandes escenarios. Siempre para poder moverlo a él, resorte. Clases dirigidas a toda la sociedad. El señor Osaka-san, presidente. Importantes espacios ganados. Luego del final de la Primera Guerra Mundial, la Argentina se convirtió en destino de una nueva ola migratoria proveniente de Europa del Este. Entre quienes cruzaron el océano, no solo había trabajadores y familias en busca de un futuro, también llegaron luchadores. Hombres formados en las tradiciones de combate de países como Hungría y Rumania, que traerían consigo un conocimiento técnico que marcaría el inicio de una nueva etapa para este deporte en el país. Entre ellos se destacaban figuras como Agustín Müller, campeón europeo, Adam Sombori y los hermanos Ordog, quienes comenzarían a difundir la disciplina como entrenadores en espacios clave, como la Asociación Cristiana de Jóvenes y el Ateneo de la Juventud. El proceso de organización no tardó en llegar. En 1928 se fundó la Federación Argentina de Luchas Asociadas, institución que con el tiempo adoptaría su denominación actual en línea con los criterios de la Federación Internacional. A partir de entonces, el crecimiento fue sostenido. La práctica de la lucha comenzó a expandirse en clubes y centros deportivos fundamentales de la Argentina, como River Plate, Boca Juniors, Giba, la Asociación Hebrea Maccabi, Comunicaciones, la IMCA, el Ateneo de la Juventud, Sportivo Barracas, el Club 17 de Agosto, el Club Grafa. Y también fuera de la capital, como Mar del Plata, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, que se convirtieron en nuevos focos de desarrollo, consolidando una red que transformaría la lucha en una disciplina con presencia nacional. No solo llegaban europeos, también desde el llamado País del Sol Naciente comenzaban a arribar hombres que cambiarían silenciosamente la historia de las artes marciales en Argentina. Los primeros registros nos llevan a 1886, con la llegada de Kenzo Makino, quien se estableció en Córdoba. Años más tarde, en 1900, Yoshio Shinya y Yushino Toriumi arribarían como parte de la tripulación de la fragata Sarmiento. Pero sería la partida del viaje de Kasato Maru la que marcaría el inicio de la inmigración japonesa a Sudamérica. Muchos de aquellos inmigrantes, inicialmente destinados a Brasil, terminarían recalando en la Argentina. Se asentaron en barrios como La Boca y Barracas y en zonas como Belén de Escobar, donde desarrollarían actividades vinculadas a la horticultura y la floricultura.
Con el tiempo, la comunidad se expandió hacia provincias como Córdoba, Mendoza, Misiones, Neuquén. Durante años, fue una colectividad cerrada. En sus propios centros culturales y deportivos, mantenía vivas sus tradiciones. Ahí entrenaban disciplinas como karate, kendo y sumo. El judo, sin embargo, fue una excepción. Desde sus inicios, encontró una mayor apertura hacia la sociedad argentina. En ese contexto, figuras como Shinichi Chinen se convirtieron en referentes dentro de un ambiente reservado. Vos sabés que con el tiempo y a medida que el karate comenzó a abrirse al público, sería habitual verlo junto al sensei Tsuchiya transmitiendo sus conocimientos. Pero la historia también se construyó a través de trayectorias individuales. Uno de los casos más destacados es el de Shotaro Fukuoka, quien había participado en exhibiciones junto a Mitsuo Maeda en Estados Unidos y Europa. En 1906, Fukuoka llegó a la Argentina y poco después se estableció en Rosario, convirtiéndose en uno de los primeros japoneses en residir en la ciudad. Ahí mismo desarrolló una intensa actividad, enseñó defensa personal a la policía, formó cadetes, abrió su propio gimnasio y difundió técnicas de jiu-jitsu y métodos de arresto. Su vida, como la de muchos pioneros, estuvo marcada por el esfuerzo y la adaptación. En 1915, tras una grave enfermedad, decidió emigrar a Paraguay, donde viviría hasta su fallecimiento en 1947. En 1924, otro protagonista clave llegaría al país, Johann Socken. Se radicó en Mendoza, donde vivió durante más de 2 décadas. Ahí combinó su vida cotidiana como fotógrafo y comerciante con una práctica marcial rigurosa y constante. Y fue así que en su pequeño dojo, rodeado de makiwaras, bo y sais, formó un reducido grupo de alumnos, manteniendo una enseñanza íntima, tradicional. La historia daría un nuevo giro en 1938, con la llegada del maestro Shintatsu Higa. Lo que inicialmente era una visita familiar, se transformó en un punto de inflexión. El estallido de la Segunda Guerra Mundial le impidió regresar a Okinawa. 2 años más tarde, en 1940, realizaría en un cine de Bursaco, propiedad de la Asociación Japonesa, la que se considera la primera exhibición de karate en la Argentina. En suelo argentino crecerían sus hijos Benito y Oscar, quienes se convertirían en protagonistas fundamentales del desarrollo del karate en el país. Por esa historia te la voy a contar más adelante. Just an exhibition. Take it easy. That's the way you like it. La Argentina de comienzos del siglo XX no solo recibía inmigrantes, también adoptaba nuevas formas de combatir. Entre ellas, una disciplina que pronto saldría de los salones elegantes para conquistar a todo un país. Me refiero al boxeo. Fueron figuras como Jorge Newbery y el polifacético Carlos del Cassé quienes impulsaron su práctica entre la juventud porteña más distinguida. En ese primer círculo, el boxeo era conocido como self-defense. Lo practicaban apellidos ilustres, en gimnasios selectos, lejos todavía del fervor popular que vendría después. Pero el deporte comenzaba a expandirse.
En 1902 llegó a Buenos Aires el estadounidense Dan Donnelly, quien junto al irlandés Paddy McCarthy abrió academias y despertó el entusiasmo de una nueva generación. El 9 de octubre de 1903 se registró uno de los primeros combates profesionales en el país. Abelardo Robacio frente a McCarthy en el hall de la revista El Gladiador. Fue el comienzo. Desde entonces, el boxeo empezó a multiplicarse. Academias y torneos surgieron en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, mientras los pugilistas de la capital viajaban al interior, sembrando la semilla del deporte en todo el territorio. La organización llegó en 1920, con la creación de la Federación Argentina de Box. Pero el verdadero punto de inflexión sería internacional. Podía llegar al límite con estos inicios. Le ha tirado literalmente fuera del ring Firpo a Dempsey. El 14 de septiembre de 1923, en Nueva York, el argentino Luis Ángel Firpo enfrentó al campeón mundial Jack Dempsey. Aquella pelea, título mundial de los pesos pesados, trascendió el ring. Fue una de las primeras grandes transmisiones radiales deportivas internacionales. Y como te imaginarás, en Argentina el impacto fue inmediato. El boxeo dejó de ser una práctica de élite para convertirse en un fenómeno popular. Ese impulso se reflejó rápidamente en el plano olímpico. En los Juegos Olímpicos de París 1924, la Argentina obtuvo sus primeras medallas en boxeo. 4 podios que marcaron el inicio de una tradición. Cuatro años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, llegarían las primeras medallas doradas, consolidando al país como una potencia emergente. La tendencia continuó en Los Ángeles 1932 y Berlín 1936, donde los boxeadores argentinos reafirmaron su nivel internacional y alimentaron el entusiasmo popular. La década del 30 hizo que el boxeo se expandiera definitivamente. Pero hay un nombre y un lugar que sintetizan esta transformación: el de José Lecture y el de Luna Park. Lecture, que había comenzado como boxeador amateur en 1914, pronto entendió que el futuro del deporte no estaba solo en el ring, sino también en su organización y promoción. Y en 1932, junto a Ismael Pache, inauguró el Luna Park. Lo que comenzó como un emprendimiento se convirtió rápidamente en el gran coliseo del boxeo argentino. Y ahí se vivirían noches históricas. Pelearían ídolos populares como José María Gatica, Pascual Pérez, Loche, Monzón, y décadas más tarde, incluso visitaría el país una leyenda mundial, Muhammad Ali. El boxeo ya no era una práctica de unos pocos, era en definitiva un espectáculo de masas y un reflejo de la Argentina que cambiaba. Donde no son de mi cultura, mi gente, donde no comprendo el idioma, donde no hay televisión, donde no se puede hablar de pollos dorados. La esgrima llegó a la Argentina envuelta en tradición, en códigos de honor, en gestos medidos, en una estética que remitía directamente a Europa. Su desarrollo en el país estuvo profundamente ligado al movimiento olímpico. El primer representante argentino en unos Juegos fue Francisco Camet,
participó en los Juegos Olímpicos de París en 1900, marcando el inicio de una historia que encontraría en la esgrima uno de sus pilares. La organización formal llegaría en 1921, con la creación de la Federación Argentina de Esgrima, impulsada por instituciones tradicionales como el Jockey Club y el Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires. Desde entonces, el crecimiento fue constante. En los Juegos Olímpicos de París 1924, comenzaron a verse los resultados de un trabajo sistemático, sostenido por escuelas de formación, muchas de ellas vinculadas al ejército, que producían maestros y esgrimistas de alto nivel. Ese mismo año, con apenas 18, Roberto Larraz alcanzó la final en florete, anticipando el potencial argentino en la disciplina. La consolidación llegaría en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Allí, el equipo masculino de florete obtuvo la medalla de bronce, con nombres como Luis y Héctor Luchetti, Roberto Larraz y Raúl Ganuzzi. Entre ellos se encontraba también Carmelo Félix Camet, heredero de una tradición que ya formaba parte del deporte nacional. El ciclo continuó en Los Ángeles 1932, con nuevas actuaciones destacadas que confirmaban el lugar de la Argentina en la esgrima internacional. Pero la historia de la esgrima en el país no se limita a los salones elegantes ni a los escenarios olímpicos. También se escribió en las calles. De a uno, de hombre a hombre, vos Rivera, salí al medio. A comienzos del siglo XX, en los márgenes de la ciudad, surgía otra forma de duelo. Lejos del florete y la chaqueta blanca, los llamados malevos desarrollaban su propio código. Armados con facones, berijeros o cuchillos ocultos, protagonizaban enfrentamientos donde el honor, la reputación y la supervivencia estaban en juego. En esos combates el cuerpo también hablaba. Movimientos rápidos, fintas precisas, el poncho enrollado en el brazo como defensa improvisada. Técnica y violencia se entrelazaban en un estilo propio, nacido en el bajo fondo porteño. Mientras el gaucho utilizaba el facón como herramienta de trabajo y defensa, el malevo lo convertía en símbolo de coraje, de desafío, de identidad. Así, entre el rigor europeo y la crudeza criolla, la esgrima, en sus múltiples formas, encontró en la Argentina un terreno donde tradición y realidad se cruzaron para dar lugar a una expresión única. ...1906... Ese año no fue uno más. Fue el momento en que una historia lejana tocó suelo argentino. La llegada de Yoshio Ogata no fue una simple casualidad. Fue el resultado de un entramado político, militar y cultural que había comenzado años antes. Corría 1898, la Argentina y Japón firmaban un acuerdo diplomático que estrechaba relaciones entre dos países distantes. Pero ese vínculo iría mucho más allá de la política. La cesión de los cruceros argentinos, rebautizados Nissin y Kasuga, a la Armada nipona, terminaría teniendo un papel clave en la guerra ruso-japonesa. Japón emergió victorioso, y no olvidaría ese gesto. Años más tarde, en 1906, la fragata Sarmiento emprendía su séptimo viaje de instrucción.
En su paso por Japón, la tripulación argentina fue recibida con honores. Entre los agasajos hubo una demostración, una exhibición de una disciplina desconocida para los marinos argentinos, hoy conocida como judo. Aquella demostración impresionó profundamente al comandante Adolfo Díaz, lo suficiente como para tomar una decisión inusual: contratar un instructor. Y así fue como Ogata, junto con Kotoku Watanabe, emprendió el viaje hacia la Argentina. Un viaje que cambiaría la historia, pero Watanabe regresaría pronto a Japón. Ogata, en cambio, se quedaría. Formado bajo la tutela del propio Jigoro Kano, traía consigo no solo una técnica, sino una filosofía, y pronto encontraría terreno fértil. El Dr. Carlos del Case fue uno de los primeros en interesarse. Escéptico al principio, decidió poner a prueba aquella lucha japonesa. El resultado fue contundente. Incluso hombres experimentados en combate como Jorge Newbery fueron superados una y otra vez. La curiosidad se transformó en respeto, y el respeto en práctica. En reuniones privadas, en quintas de la alta sociedad porteña, comenzaba a gestarse algo nuevo. Pero el verdadero salto llegaría con la institucionalización. Gracias a gestiones de Del Case, Ogata fue incorporado como instructor en la policía de la ciudad de Buenos Aires. Por primera vez, el Jiu-Jitsu, como mejor se lo conocía entonces, ingresaba formalmente en la formación de fuerzas de seguridad en la Argentina. Era el inicio de una nueva etapa. A partir de ahí, su influencia no dejó de crecer. En 1914 enseñó en la Gendarmería de Neuquén. En 1919 en distintas secciones policiales. También en el Ejército, en Campo de Mayo, y más tarde, en su propio instituto, Ausonia, en pleno corazón de Buenos Aires. Su legado se extendió incluso a la policía de la provincia de Buenos Aires, donde se convirtió en el primer profesor de defensa personal en la escuela Juan Bucetich. Años después, también formaría parte de la instrucción de la primera brigada femenina en La Plata. Décadas de enseñanza, de transmisión silenciosa, de siembra constante. El 1 de julio de 1970, Yoshio Ogata falleció en Buenos Aires. Pero para entonces, la semilla ya estaba plantada. Si Yoshio Ogata sembró la semilla, otros se encargarían de hacerla crecer. Uno de los nombres fundamentales en ese proceso fue Sun Matsubara. Nacido en 1908 en la isla de Honshu, Japón, Matsubara se formó desde muy joven en el camino del judo. A los 10 años ya entrenaba con disciplina. A los 12 debió elegir entre kendo y judo. Eligió el segundo, y no tardó en destacarse. En torneos escolares, llegó a imponerse ante múltiples adversarios, utilizando con precisión una de sus técnicas favoritas, el tomenage. Su talento lo llevó a la Universidad de Waseda, donde representó a la institución en competencias, formándose bajo la guía de maestros de primer nivel como Sumiyuki Tokani. Pero su destino estaba lejos de Japón. Es así que en 1928, con apenas 22 años, llegó a la Argentina. Los primeros meses fueron de adaptación, idioma, costumbres, trabajo. En 1929 comenzó a desempeñarse como traductor en la Embajada de Japón en Buenos Aires. Pero su verdadera misión era otra: difundir el judo. En ese momento, la disciplina todavía era prácticamente desconocida a nivel popular. Su práctica se limitaba en gran parte a ámbitos institucionales como las Fuerzas Armadas. Matsubara lo cambiaría. En 1932 comenzó a enseñar en el Racing Club, tanto en Avellaneda como en la capital. Su método combinaba tradición y modernidad. Exigía orden, respeto y rigor en el dojo.
pero también incorporaba explicaciones basadas en la biomecánica del movimiento. Para él, el judo era algo más que una técnica. Era la búsqueda de la eficiencia, el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Con el tiempo, su influencia se expandió. Formó grupos en la Asociación Cristiana de Jóvenes y Maccabi, que luego se integrarían para dar origen a la primera estructura federativa del judo en el país. Pero su historia también estuvo atravesada por el contexto mundial. Tras la declaración de guerra de la Argentina al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, fue internado junto a su familia en el Hotel Edén, en Córdoba. Aún así, su vínculo con el país no se quebró. Finalizado el conflicto bélico, retomó su labor con más fuerza. En 1946 participó en la creación de la Asociación Argentina de Judo, una institución clave que consolidó la práctica del judo en ámbitos militares, educativos y deportivos. Y a partir de entonces, el judo dejó de ser una rareza. Se convirtió en una disciplina organizada, con torneos, con campeonatos nacionales, con una estructura que aseguraba su continuidad. En 1952, Matsuhara se alejó de la enseñanza activa. Pero su legado ya era evidente. Había formado alumnos, y esos alumnos, a su vez, formarían a otros. Una línea de transmisión que se proyectaría en el tiempo. Falleció en 1985 en la provincia de Buenos Aires. Para entonces, el judo ya no era una disciplina desconocida. Era parte del entramado deportivo argentino. Y en ese camino, su nombre había quedado grabado. Si Ogata sembró y Matsuhara consolidó, había llegado el momento de profundizar. En 1929, el judo en la Argentina daba un paso decisivo. Ese año arribó al país Tayuro Kumasawa. No era un instructor más. Formado en el corazón del Kodokan y discípulo directo de Jigoro Kano, pertenecía a la generación dorada del judo japonés. Compartía formación con nombres que marcarían la historia de la disciplina. Traía consigo no solo la técnica, traía legitimidad. Su llegada significó algo más que enseñar. Fue una confirmación, una validación de todo lo que hasta ese entonces se había iniciado en la Argentina. Instaló sus primeras escuelas en Constitución y en el Club Nuestra Unión, punto de encuentro de los practicantes de la época. Pero su historia también tuvo momentos inesperados. Lejos del círculo central, se radicó en Escobar, donde trabajó como floricultor. Durante un tiempo su conocimiento quedó casi oculto, hasta que alguien lo descubrió. En 1947, un visitante europeo lo definió con una frase que lo diría todo: una joya perdida en medio del campo. A partir de entonces, un grupo de jóvenes comenzó a viajar cada fin de semana para entrenar con él, como Uchideshi. Y es así que el maestro volvió a la ciudad, y con él regresaba el judo. Fundó el Instituto Argentino de Judo, expandió su enseñanza y formó una generación que llevaría la disciplina a nuevos espacios. Hasta su fallecimiento en 1966 dejó una huella profunda, silenciosa, pero decisiva. Pero la historia no se detendría ahí. En 1936, otro nombre llegaba al país, más joven, más dinámico, con una energía distinta: Hitoshi Nishisaka. Formado también en Japón y reconocido tempranamente por el propio Kano, Nishisaka se integró rápidamente al entorno del judo argentino. Incluso comenzó como ayudante del propio Kumasawa. Pero su crecimiento fue vertiginoso. En poco tiempo, su prestigio lo llevó a ocupar lugares clave. Reemplazó a Yoshi Ogata en la formación de la Policía Federal. Enseñó en el Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, donde formó equipos campeones durante años.
Trabajó con fuerzas armadas, instituciones educativas y clubes. Y sobre todo, construyó estructura. Participó en la creación de federaciones, asociaciones y organismos que darían forma definitiva al judo en la Argentina. Sigmo Asawa representaba la profundidad, Nisisaka encarnaba la expansión. Para entonces, el judo ya había dejado de ser una curiosidad. Había atravesado clubes, instituciones, fuerzas de seguridad y generaciones enteras de practicantes. Lo que había comenzado como una exhibición lejana se convirtió en una disciplina arraigada. O sea, cuando Ogata viene, supongo que no serían más de 20 japoneses radicados en Buenos Aires, ¿no? Si bien este año se cumple el 140 aniversario de la inmigración japonesa en la Argentina, pero digamos, cuando vino el primer inmigrante japonés, Kinzo Makino, en el año 1886, fue un caso, digamos, totalmente aislado, que baja de un barco y se queda a vivir a la Argentina, y digamos, y la inmigración empieza realmente en el año 1900, cuando ya se firmaron los convenios de relaciones diplomáticas entre ambos países, ¿no? De hecho, el primer inmigrante que viene oficialmente de la, digamos, que ingresa a la Argentina oficialmente, lo hace del año 1900, que viene a bordo de la fragata Sarmiento, que digamos que hizo su primer viaje, que incluyó un puerto de Japón. Y el segundo sería del año 1906, en la cual viene Ogata y Watanabe. Según expreso en mis libros, él trajo las dos artes un poco confundidas unas dentro de la otra. Ni aún él sabía bien qué había traído, y comenzó enseñando lo que él sabía, el jujutsu, la defensa personal. Pero él me dijo varias veces a mí de que estaban insertos uno dentro del otro, el judo y el jujutsu. Y recién creo que fue alrededor de 1930 por ahí, en Japón, en el Kodokan se empezó a dilucidar qué era una cosa y qué era la otra. Y llegó la Argentina también en esa década, del 30 al 40, sin saber bien qué era una cosa y la otra. Se confunde mucho, es que el Kodokan Judo nació prácticamente como si fuese una escuela más de Jiu-Jitsu. O sea, en ese momento había más de, digamos, escrito directamente por Jigoro Kano, como 100 escuelas de Jiu-Jitsu en Tokio solo. Y lo cual, digamos, y el Kodokan era prácticamente una escuela más de Jiu-Jitsu, nada más que el Jigoro Kano lo denominó Kodokan Judo. Pero lo más curioso también es que a lo largo del tiempo, digamos, lo que se entendía como Jiu-Jitsu pasa a denominarse Judo en general, el nombre genérico, ¿no? O sea, no solo el judo, sino las artes marciales en general se denominaban Bujutsu, ¿no? Kenjutsu, lo que es actualmente el Kendo. Y en el año 1919, el famoso Butokukai cambia la denominación. El nombre genérico de las artes marciales, de Bujutsu a Budo, de Kenjutsu, el actual Kendo a Kendo, y el, digamos, Jiu-Jitsu a Judo, ¿no? Pero entonces hay una confusión de cómo era el nombre genérico y demás, pero prácticamente, o sea, aunque haya practicado en otra escuela que no sea el Kodokan, lo que, digamos, trajo en definitiva, lo que trajo Ogata fue el Judo a la Argentina. Ogata primero no tenía graduación,
Y todavía el judo no se había definido. El jiu-jitsu se estaba transformando. Ogata era un practicante de jiu-jitsu que empezó a, practicar en el Kodokan. Pero al mismo tiempo, en el Kodokan se estaba transformando el jiu-jitsu. La fecha 1882 es el inicio de la transformación del jiu-jitsu. El judo se define sobre 1920 recién. ¿Usted opina que Matsubara sería, por una cuestión de fechas, el primer sensei de judo que llega formalmente a Argentina? Hubo varios, pero el único reconocido por el Kodokan con graduación era Kumasawa. Nishisaka vino con primer dan acá en la Argentina, y Matsubara era toda gente que en sus inicios había practicado artes marciales y que cayeron en ese momento en la época. Matsubara, hubo gente en el interior del país que eran todos japoneses que se iban por el tema de la guerra a buscar un futuro. Claro, y el judo fue una herramienta de trabajo. El judo fue una herramienta, pero en el caso que vos nombrás, Matsubara daba clases en la facultad, colocaba codos, colocaba tobillos, colocaba hombros, enseñaba en la misma facultad. El profesor Sanga, alumno de él. Lo que pasa es que tenían una práctica terrible. El mismo Yamamoto, cuando vos practicabas y se te salía la clavícula porque te clavaban de hombro, él te colocaba la clavícula. Kumasawa, usted me dice entonces que fue el primero que vino con graduación formalmente. No solo fue el primero, sino que fue el único alumno directo de Kano. Todos los demás participaron de un proceso de transformación del jiu-jitsu. Y ahora también tenés que tener en cuenta que la graduación en Kodokan es muy distinta a lo que se percibe en la Argentina y sobre todo en aquellas épocas. Pero en Japón, Ogata no tenía graduación, era un iniciado y vino acá, pero prácticamente Ogata estuvo enseñando defensa personal, jiu-jitsu transformado. No enseñó judo tal cual lo conocimos. Por ejemplo, Ogata fue el introductor de judo en la Argentina. El hecho de enseñar en fuerzas de seguridad o fuerzas armadas es totalmente distinto a enseñarlos en clubes, ¿no? Como lo ha hecho Matsubara. Y Nishizaka creo que enseñó también en la policía como en los clubes, ¿no? Entonces el hecho de enseñar, en los clubes permite tener, el que aprende judo en una fuerza armada o en una fuerza de seguridad lo hace por obligación, como por parte de la formación, profesional, ¿no? Y no es lo mismo que, el que va a un club y quiere aprender judo, ¿no? Y Kumasawa, en el caso de Kumasawa, ya alternaba, podríamos decir, su estancia creo que primero se radicó en Córdoba y después vino a Buenos Aires. Estuvo radicado en una época en Escobar, creo que cuando falleció vivía en Escobar, a 50 kilómetros de la capital, y muchos alumnos de él iban a Escobar para aprender judo, ¿no? El judo era superior y formó, grandes maestros de las generaciones siguientes, ¿no? Como los famosos Moreno, Zanca, Arení, que llegaron a abrir sus institutos Kumasawa.
y ahí una gran legión de profesores ya de segunda o tercera generación. Como última pregunta, en su punto de vista, ¿qué fue lo positivo que dejó cada uno? Todo fue positivo, ¿no es cierto? Todo fue positivo. Ahora, desde el punto de vista institucional, algunos hicieron un aporte personal y otros hicieron un verdadero aporte para el desarrollo. El que más hizo aporte para el desarrollo fue Nisisaka, porque fue el que peleó por institucionalizarlo. Ahora, también padeció las divisiones, ¿no es cierto? Las intervenciones, las reformas estatutarias, todo eso se cerró con la intervención del señor Bonul, que interviene en judo, y él es el que da forma a los estatutos de la Confederación Argentina de Judo. Eso ocurre en 1967, por ahí. Ahí empieza la verdadera institucionalización del judo argentino, con la creación de la Confederación Argentina de Judo. El 6 de enero de 1934, el Luna Park presentó algo distinto. Una competencia que prometía mezclar lucha, fuerza y espectáculo. El catch. Anunciado como una disciplina que combinaba técnicas de lucha libre, grecorromana y pugilato, despertó una curiosidad inmediata. El público respondió y llenó el estadio. La troupe estaba compuesta por figuras internacionales, lideradas por el conde Carlo Alnowina, acompañado por nombres de peso como los hermanos Sivko, el italiano Renato Gardini y el estadounidense Billy Lyons, entre otros. Todos traían experiencia y un estilo que el público argentino nunca había visto. Y el éxito fue inmediato. El Cachascán, como se lo conocía popularmente, se convirtió rápidamente en uno de los espectáculos más convocantes del país. Las funciones eran intensas, varias luchas por noche, una pelea final a finish y una puesta en escena que combinaba técnicas con dramatismo. A diferencia de las disciplinas más tradicionales, que aquí el combate no era solo deporte, era un espectáculo. Y las técnicas, tijeras, llaves, palancas, estaban al servicio de algo más grande, la emoción del público. Con el tiempo, comenzaron a surgir figuras locales. Una de ellas, Alfredo Legarreta, conocido como Máscara Roja, que desafió a todos prometiendo revelar su identidad en la derrota. Lo hizo, y el público lo consagró. Pero el fenómeno crecería aún más. En 1940 llegó un nuevo ídolo, el ucraniano Iván Selesniak, conocido como el Hombre Montaña, gigante, carismático, imponente. Se convirtió rápidamente en el favorito del público. Pero el gran punto de quiebre llegaría en 1947. Ese año emergió una figura que cambiaría todo. Martín Karadagian, joven, carismático y ambicioso. Enfrentado a las figuras consagradas, logró algo inesperado: conquistar al público. Y a partir de ahí, el catch dejaría de ser solo un espectáculo importado, se volvería argentino. Y en los años siguientes, Karadagian transformó el negocio, sumó luchadores locales, reconfiguró el espectáculo y entendió algo clave: el futuro estaba en el entretenimiento. El siguiente paso fue inevitable: la televisión.
Ahí el catch alcanzó su mayor popularidad. También comenzó a cambiar. El tono se volvió más accesible, más familiar, más infantil. Con Karadagian como figura central, llegaba la popularidad en masa. Martín y sus titanes recorrerían además el país y la región. Tras su muerte, el catch dejaría de ser un espectáculo rentable. Lo que había comenzado como una revolución en el Luna Park terminaba desvaneciéndose. Pero su huella ya estaba marcada. ¿Cómo podemos definir el catch? ¿Es deporte espectáculo, deporte marcial? ¿Qué es? El catch es una simulación de la lucha libre llevada a la parte cómica. No es otra cosa. Si por ejemplo una técnica de artes marciales te rompe el brazo, en el catch lo hacen al revés, así para que ninguna lesión pueda ocurrir en el transcurso de una lucha. No es un deporte oficial, es algo que se vende al público como cachascán. Cachascán, agárrese como pueda, no deja de ser un espectáculo para el público que está mirando. ¿Alguna vez hubo contacto físico o siempre fue simulado? Siempre fue simulado, a veces se tocaban un poquito entre ellos, pero nada más. Perfecto, y el que lo llevó más adelante fue Martín Karadagian, que ahí sería ya el momento de gloria de todo este... Martín Karadagian, cuando sale del Luna Park, se pone de empresario para llevar el catch a la televisión. Y el que lo lleva a la televisión, que lo hace famoso, era Juan Carlos Berizo, primo hermano menor a Carpena, sobrino de Homero Carpena, que tenía los contactos para llevarlo y lo llevó a Canal 9. El Luna Park era para adultos, pero después se empezó a meter para el lado del público infantil. En una palabra, Olmedo hacía para los adultos y hizo también el Capitán Piluso para los chicos. Es una transición medianamente así el catch. Primero fue al revés, ¿no? Primero fue para los adultos en el Luna Park, que lo iban a ver, y después Karadagian lo llevó a la televisión y empezaron a aparecer los superhéroes para los chicos, como muchos superhéroes que aparecieron, el Indio Comanche, Mr. Chile, eran los superhéroes de esa época. Y los luchadores producto como Dince, ahí se ve la capacidad empresarial de Martín. Sí, Dince vino mucho después. No hay gente capacitada como él para poder venderlo, entre comillas, ¿no? Porque el catch es una coreografía que hay que saber hacerla y después hay que saber venderla. Entonces apareció la hija haciendo algunas pavadas, aparecieron varios, pero ninguno hizo lo que hizo Titanes en el Ring. Todo había comenzado con llegadas. Barcos que cruzaban océanos, hombres que dejaban atrás su tierra, y con ellos, formas distintas de entender el combate. Desde Europa, la lucha. Desde Japón, la disciplina y la técnica. Desde los salones, la esgrima. Desde los márgenes, el cuchillo. Y desde el ring, el boxeo. Durante años esos mundos convivieron, pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Lo que había llegado desde afuera dejó de ser extranjero. La técnica se mezcló con la intuición, la disciplina con el carácter, el ritual con la improvisación. Y así, casi sin darse cuenta, la Argentina empezó a construir su propia manera de pelear. Maestros como Yoshi Ogata abrieron el camino.
Hombres como Sun Matsubara lo consolidaron. Figuras como Tajiro Kumasawa le dieron profundidad. Y referentes como Hitoshi Nishisaka lo expandieron hasta convertirlo en sistema. El judo dejaba de ser una rareza, se transformaba en legado. Pero no todo quedó en la técnica, el combate también se volvió espectáculo. En el Luna Park, el catch encendió al público, transformando la lucha en emoción colectiva. Ahí, figuras como Martín Caradagian entendieron algo fundamental, que pelear también podía ser contar una historia. Y entonces, todo cobró sentido. La lucha, el judo, el boxeo, la esgrima, el catch, no eran caminos separados. Eran piezas de una misma transformación. La de un país que recibió influencias del mundo y las estaba haciendo propias. Te espero en el episodio 3. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, dale like, comentalo, compartilo y por sobre todo ayúdame a seguir creciendo con el canal.